Ya. Acá hay algunos problemas de la poscosecha de frutos que están asociados a la epidermis, ¿ya? Las manzanas, cuando se guardan por mucho tiempo con sobremadurez, ¿cierto? Comienzan a producir y acumular ceras, ¿ya? Y las ceras tienen unas propiedades de refracción de luz y toda esa cuestión y hace que se vean como muy brillosas, cerosas, oleosas, aceitosas, qué sé yo, ¿ya? Y por ejemplo Pink Lady pasa mucho esto, ¿ya? Cuando se almacenan con sobremadurez. Entonces, para evitar esto, hay que tener ojo con el momento de cosecha, no cosechar demasiado tarde y con la limpieza, limpieza de la manzana. Ya. El pardeamiento interno, ¿cierto? El pardeamiento interno también ocurre en pomáceas, principalmente en las peras, ¿ya? Pero las manzanas también tienen cierta sensibilidad. Esto se da por dos razones. Por la epidermis, en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando las células hacen su metabolismo normal, la respiración, ¿cierto? Liberan CO2 y el CO2 lo liberan al espacio intercelular y después del espacio intercelular se va hacia afuera del fruto a través de los poros que serían los estomas y las lenticelas, ¿cierto? Pero las ceras de la epidermis recubren estos poros, recubren los estomas y la lenticela y ofrecen una resistencia al CO2, a la salida del CO2. Entonces, como ofrecen esta resistencia, el CO2 se empieza a acumular, ¿ya? Por esta razón, las variedades oleosas, por ejemplo, Pink Lady, Fuji, Braeburn, son muy sensibles al CO2, ¿ya? Las peras, por su parte, son muy sensibles al CO2 y esto es principalmente porque tienen poca porosidad, tienen poco espacio intercelular, por lo tanto hay poca difusión de CO2, por lo tanto hay harta concentración de CO2, por lo tanto hay toxicidad por CO2 y por lo tanto pardeamiento interno, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Lo que se puede hacer sería bajar la concentración del CO2 en alguna atmósfera modificada, ¿ya? Una atmósfera modificada con poco CO2 y bueno, también se podría, no sé, bajar un poco la temperatura para reducir la respiración celular, ¿ya? Bueno, el corazón acuoso también ocurre en pomáceas, ¿ya? Se debe a un exceso de sorbitol. El sorbitol es la forma en que se transporta el azúcar hacia los frutos y una vez que llega al fruto, la sorbitol deshidrogenasa es la que se encarga ¿cómo se dice? De separar el sorbitol en moléculas más simples y más solubles, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hay sobremadurez y cuando hay muy baja temperatura, se produce mucho sorbitol y con baja temperatura la sorbitol deshidrogenasa trabaja menos, ¿ya? Entonces se empieza a acumular el sorbitol en el espacio intercelular y eso no le da espacio al oxígeno, ¿cierto? Hay menos oxígeno y mayor concentración de sorbitol y como hay poco oxígeno, empieza a fermentar el sorbitol, ¿ya? Y eso, bueno, se fermenta y se forma el corazón acuoso, porque ¿qué más quieren que les diga? Una posible solución a esto sería subir un poco la temperatura de almacenaje, no almacenar a tan baja temperatura, almacenar a unos 10 grados Celsius y ahí se acelera el proceso de reabsorción, ¿ya? Después la deshidratación asociada a tricomas, porque hay otros tipos de deshidratación, ¿ya? La deshidratación asociada a tricomas, los tricomas son unas células de la epidermis, ¿cierto? Que su función sería como generar este ambiente en torno al fruto que genera una capa de aire, ¿cierto? O de vapor, de todo eso, que ayuda un poco a disminuir un poco el déficit de presión de vapor y así la pérdida de agua, ¿ya? Además de eso, los tricomas tienen unas glándulas, ¿ya? Donde acumulan exudados, rafidios, oxalatos de calcio, etcétera, ¿ya? Y cuando se dañan, se liberan estos exudados y eso sirve para proteger de insectos o para atraer insectos, dependiendo de la función del fruto, ¿ya? Pero también cuando se rompen los tricomas sale agua, ¿ya? Y eso se traduce como deshidratación, eso implica deshidratación. Y en la post cosecha de frutos, por ejemplo los nectarinos, o los duraznos, perdón, se eliminan los tricomas de manera intencional, artificial, con rodillo y con cepillo, ¿ya? Y eso hace que se pierda mucha agua. Así que si se hace eso, tiene que hacerse con harta humedad relativa, ¿ya? Porque, bueno, los nectarinos tienen poco tricoma, ¿ya?
Los duranos tienen harto, los nectarinos tienen poco, pero los nectarinos compensan porque tienen más cera, ¿ya? El kiwi amarillo tiene muy poco tricoma y por eso tiene harta deshidratación. Ya. El hairline. Hairline es la partidura en uvas, ¿ya? ¿Por qué ocurre esta partidura? Por el agobio. El agobio es esta como tensión que se da por la turgencia, ¿ya? Y por ejemplo, cuando hay mucha elongación celular, eso implica un estiramiento circunferencial, ¿ya? Externamente a la valla, ¿ya? Y ese crecimiento implica una presión sobre la membrana cuticular, ¿ya? En la cual se termina rajando y se forman unas microfracturas, ¿ya? Entonces, para que las microfracturas deriven en hairline, tiene que haber un ambiente ácido, y el ambiente ácido aparece con el anhidro sulfuroso, que es un gas, ¿ya? Que se usa para evitar patógenos, ¿ya? También esto se ve influenciado por el uso de reguladores del crecimiento. Por ejemplo, la giberelina. La giberelina reduce la cutícula y aumenta el tamaño celular, y eso hace que aumente la presión interna de la hipodermis sobre la epidermis, ¿ya? También se usa mucho la citoquinina, ¿cierto? Que aumenta la cutícula, pero también aumenta el grosor de la pared celular de la epidermis y la hace más rígida, ¿ya? Entonces la solución a esto sería tener ojo con las aplicaciones de los reguladores de crecimiento en pre-cosecha, ¿ya? Aplicarlos en un buen momento, ¿ya? Y tener también ojo con el SO2, porque cuando se libera de forma muy violenta puede causar daños como el hairline y como blanqueamiento también en uvas, ¿ya? La partidura en cerezas, por su parte, también está relacionada con las microfracturas, ¿ya? ¿Cómo se llama? La cereza es muy sensible a esto, ¿ya? Y estas microfracturas se dan por turgor, por exceso de agua, por muchas fluctuaciones hídricas muy grandes, ¿ya? Que generalmente se dan por lluvia cerca a cosecha, ¿ya? Eso aumenta el turgor interno, produce agobio en el tejido y genera esta microfractura en la membrana cuticular, ¿ya? Igual que el hairline en la uva. Entonces se va a generar esta partidura solamente cuando en post cosecha, porque tenéis la microfractura, ¿cierto? Se generó, pero en post cosecha se procesó la cereza con agua, ¿ya? Pero si no tienes la microfractura en pre cosecha, en post cosecha la fruta va a resistir a este procesamiento, ¿ya? El calcio también tiene ¿cómo se llama? Un efecto importante en la partidura, ¿ya? Si se tiene mayor calcio, va a haber menor partidura. Pero hay gente que planta cerezas en suelos del sur, que son suelos más ácidos, y eso puede producir una indisponibilidad del calcio, y eso puede traducirse como partidura. Entonces, otra solución podría ser aplicar calcio, ¿ya? Hay varios tipos de partidura que se dan en la cereza. Partiduras que pueden ser laterales, pueden ser apicales, o desde la inserción del pedicelo, y estilares, ¿ya? Las laterales es cuando este exceso de turgor se da de agua que proviene de las raíces, ¿ya? Las apicales, que son hacia donde se inserta el pedúnculo, ¿cierto? Es de agua que cayó justo en esa parte, ¿ya? Porque en la parte donde se inserta el pedúnculo hay como una cavidad, ¿ya? Y esa se forma con una piscina de agua ahí, ¿ya? Entonces ahí se acumula el agua en la zona y puede causar la partidura. Y la estilar, que es la parte de abajo, es se forma en la cicatriz que quedó de la herida que dejó el estilo una vez que cuajó la flor, ¿ya? Y eso es porque esta herida se suberiza, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, la lenticela, y eso hace que esta zona quede rígida y se raja con la expansión, ¿ya? Y ahí se produce la partidura. Y esta partidura la partidura estilar tiene como una forma de estrella, ¿ya? Esas son como las tres partiduras de la cereza. Ya, la lenticelosis, esto se da principalmente en... bueno, y perdón. Una posible solución a esto, a la partidura en cerezas, podría ser hacer lo posible para evitar la lluvia, ¿cierto? O sea, hacer como una barrera a la lluvia, ¿cierto? Lo que es difícil. Pero, por ejemplo, cerezas tardías pueden ser más resistirlo mejor, ¿cachai? Escaparse de las lluvias, ¿cierto? O tener huertos con una mayor carga.
Los huertos con mayor carga frutal son más tolerantes. ¿Por qué? Porque si tiene mucha carga, el fruto va a ser más pequeño y va a haber menor turgor, ¿ya? Y eso va a implicar menos partículas. Ya, la lenticelosis. La lenticelosis se da por muchas razones en manzana. ¿Ya? ¿Qué son ¿Qué es la lenticelosis? Es la partidura de lenticela. La lenticela son estos poros que son rígidos, ¿ya? Porque están suaverizados y están llenos de cera, ¿ya? Y son parecidos a los estomas, pero no regulan la apertura. ¿Por qué? Porque son rígidos, están suaverizados. Entonces, en estados de poco desarrollo son sensibles a sales, ¿cierto? Y la presión del turgor también de crecimiento puede hacer que se forme una partidura a partir de la lenticela, ¿ya? Entonces, hay lenticelosis que son por temperatura, por detergente, etcétera, por exceso de calcio, exceso de sodio, ¿cierto? Por insolación también puede haber. El calcio, porque la gente le aplica cloruro de calcio, ¿ya? Que se usa en pre-cosecha o en post-cosecha para aumentar el calcio, ¿ya? Aquí Golden Delicious y Gala son sensibles a esto. Y el sodio se aplica como hipoclorito de sodio, que es un desinfectante que agrega cloro. Pero también puede darse por bajo calcio en pre-cosecha, ¿ya? Que esto está relacionado a un desorden fisiológico, ¿ya? Y aquí es donde está el famoso bitter pit, la plara, el lenticel breakdown, ¿ya? Y etcétera. Entonces aquí la solución sería, bueno, aplicar calcio en pre-cosecha, ¿cierto? Y tener ojo con estas cositas, estas aplicaciones en post-cosecha. ¿Ya? Finalmente el Rasset. El Rasset se da mucho en peras, y en peras lo interesante es que el Rasset en algunas variedades de peras como Pacams y Bosc se busca Rasset. Rasset también es como una especie de partidura o ruginosidad más bien. ¿Por qué? Porque se forma peridermis en estas zonas como dañadas, ¿ya? Que es un tejido secundario que es rígido, ¿ya? Y se forma en todas las partes que se daña la epidermis, ¿ya? Entonces incrementa el grosor de la epidermis, ¿ya? Y ahí está compuesto de tres cosas, que sería como el suber, el corcho, el felógeno, la felodermis, etc., ¿ya? Y bueno, se busca en algunas variedades como Abate y Bosc, ¿cierto? Abate y Bosc, ¿no? Creo que dije Pacams antes, no, bueno, es Abate y Bosc. Y se dan por altas condiciones de alta humedad relativa, ¿ya? Y de una cutícula poco gruesa, ¿ya? Entonces, en este caso, hay que saber cuál es la variedad que se busca. Si la variedad es como Abate o Bosc, que son ruginosas, ojalá tener estas condiciones, ¿ya? De alta humedad relativa. Y si no, bueno, no, hay que tener ahí cuidado con qué es lo que se escoge.